Hay jóvenes que me buscan, que vienen aquí a la Cámara de Diputados y me dicen, oiga, usted fue gobernadora y entonces usted seguramente nos puede apoyar y ahora es diputada. Yo quiero ser diputado. Les digo, muy bien, me parece excelente. Y si eres diputado, si llegaras a ser diputado, ¿cuáles son los temas, las causas que abrazarías? ¿Qué es lo que vas a impulsar? Varios se quedan pensando y dicen, bueno, no he determinado cuál. No, le digo, entonces, estás empezando mal. Primero determina cuáles son tus causas y no importa si llegas a un cargo o no. Eso no importa decir soy diputado. Lo que importa es tu causa, que abraces esa causa, que des la vida por tu causa y que la defiendas siempre. Hola a todas, todos y todes. Yo soy su amigo Alberto Castro Arrona y nos encontramos nuevamente con el Bochilango. Hoy tenemos una gran invitada. Les doy algunos datos de ella. Ha sido diputada federal 3 veces, gobernadora del estado de Zacatecas. Bueno, por favor, ha sido dirigente nacional de un partido político, ¿no? Presidenta nacional del PRD cuando fue la segunda fuerza nacional. Sí, ¿no? Son pequeños datos, ya ella ahorita nos va a contar más a detalle. Ella es la diputada Amalia García Medina. Muchísimas gracias, diputada, por estos minutos que nos obsequias, porque es importante no solamente conocer al político, sino también a la persona. Por supuesto. Y entonces, pues sin más preámbulo, preséntate por favor. ¿Quién es Amalia García? Feminista, mujer de izquierda de toda la vida. Inicié mi participación en la Juventud Comunista, muy comprometida con las causas de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, con las causas sociales. Por eso me afilié al Partido Comunista, en contra de la falta de libertad, de democracia y por la justicia en nuestro país hace muchísimos años. Entonces, siendo yo hija de un hombre cardenista, por su pensamiento cardenista, pero miembro del PRI, a quien exgobernador, mi padre, embajador, que fue durante muchísimos años embajador en distintos países del mundo, y eso nos permitió no solamente recorrer distintas regiones, sino aprender la importancia del respeto, de la diversidad de pensamientos, de maneras de ser, de actuar, de comer, distintas culturas. Yo creo que el ver esta diversidad es también lo que me formó. La visión progresista con compromiso social en mi casa, y luego ver el mundo y reconocer que es diverso y plural. Yo añoro ese México y ese Zacatecas de esa época, porque era una infancia en la que los niños, las niñas salíamos a la calle, jugábamos, nos íbamos caminando a la escuela y había un ambiente de seguridad y de paz. Por eso lo añoro siempre, con la convicción de mi padre, siendo él gobernador, de que las mejores escuelas eran las escuelas públicas, que eran la mejor educación. Estudié en la anexa a la normal, en Zacatecas, y una época también intensa políticamente, porque en ese tiempo, estando yo en la primaria, prácticamente terminándola, el presidente López Mateos tomó la determinación de impulsar los libros de texto gratuito, que lo que hacían era garantizar el acceso de la educación con libros a todas las niñas y niños. Antes el monopolio estaba en unas cuantas editoriales, y claro que había una campaña terrible, especialmente de grupos muy cercanos a la iglesia, que era quien tenía las principales editoriales, y decían no hay que leer esos libros, tenían el monopolio y decían no hay que leerlos, ahí viene el comunismo. Y mi conclusión fue, bueno, si dicen que mi padre es comunista, pues entonces los comunistas son buenos. Entonces estudié en la primera etapa de los libros de texto gratuitos en la escuela pública de todos los niños zacatecanos. Lo comíamos, era nuestro bolillo con ate de membrillo, que era delicioso. Además, todos atravesados los niños de Zacatecas por la poesía de López Velarde, nos lo sabíamos de memoria, entrábamos a los concursos literarios sobre López Velarde, la poesía era parte de nuestra formación, y la música, una infancia de esa naturaleza, y conociendo además que mi padre era un gobernador, como te decía, formado en la visión cardenista,
y entonces se recorría el estado intensamente y yo me pegaba a las giras, iba acompañándolo y me gustaba verlo porque él llegaba a alguna comunidad, alguna ranchería, algún pueblo, se sentaba a atender a la gente y escucharla durante horas y horas y horas. Y eso también me formó en ver lo que cuando yo le preguntaba ya más grande qué es la política, todavía sin participación, era yo prácticamente una niña, decía pues es servir a la gente y es escuchar a la gente y es trabajar por la gente, y yo lo había visto esas horas y horas interminables recorriendo las comunidades y atendiendo y escuchando a la gente. Esa es la formación que tuve de niña. Oye, diputada, ¿y tú recuerdas en qué momento, algún momento, un antes y un después, cuando tú decidiste entrar en la lucha, entrar por estas causas sociales? ¿Hubo algo que te marcara? Pues me fueron marcando muchas cosas. Okay. Por ejemplo, en este recorrido que fuimos haciendo como familia con mi padre, siendo él embajador, llegamos a Filipinas y lo que nos encontramos fue una situación muy tensa. Ahí estaban instaladas las bases norteamericanas, de ahí salían los aviones que iban a bombardear Vietnam. Y mientras una parte de la población filipina y mis compañeras en la escuela con quienes yo convivía veían y tenían respaldo a la presencia de Estados Unidos ahí, a mí me generaba una enorme indignación. Era yo casi muy jovencito, casi una niña, pero me generaba una enorme indignación decir, ¿y por qué van a bombardearlos? Eso no puede ser. Y entonces en la escuela, la crítica, en una ocasión llamaron a mi padre, que era el embajador de México, ahí, y yo diciendo, es que no puede ser, esto no puede ser, ¿por qué van a bombardearlos? ¿Por qué vienen desde otro país a bombardearlos? Y luego nos encontrábamos a la hora de salir a algún restaurante, algún café, a muchos de los soldados norteamericanos que eran de origen mexicano, y nos dolía mucho porque los mandaban como carne de cañón. Y luego, posteriormente, cambian a mi padre a Polonia, y cuando llegamos estaba el movimiento estudiantil que atravesó todo el planeta, un movimiento antiautoritario, el Mayo francés, en París, el 68, estaban los jóvenes de Praga, y además Dubček en Checoslovaquia, hablando de un socialismo con un rostro humano, y planteaba una revolución de terciopelo, y resultaba muy atractivo eso, pero luego vino la invasión de las tropas soviéticas en contra de Dubček y el aplastamiento, y junto a eso lo que veía en esos días yo en las noticias era el movimiento estudiantil en México y también al ejército entrando al Zócalo. Esa imagen que apareció en las noticias es una imagen que quedó grabada, y entonces lo que yo planteé fue, me quiero regresar a México, me quiero regresar, me regresé, mis padres lo aceptaron, me regresé a Zacatecas, yo tenía como 16 años, me regreso a Zacatecas a vivir con unos tíos, y desde ese momento dije, quiero participar, pero nunca, jamás con el partido oficial, y ni con el PRI. Y entonces empecé a buscar junto con mis amigos de la preparatoria quiénes estarían más opuestos a ese partido político que había aplastado a los jóvenes de 68, porque empezamos a leer, a informarnos, a conocer qué había pasado. Y bueno, alguien nos comentó que había 2 comunistas en Zacatecas, y los empezamos a buscar y los encontramos. Afortunadamente eran como unos misioneros que iban. Todo era clandestino. Bueno, ellos hacían su trabajo abiertamente y los perseguían y los satanizaban, pero uno era un líder minero, John Castro, y el otro un líder campesino, Lolo López, de la CIOAC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Entonces nos reunimos con ellos, llegaron a dar clases unos jóvenes a la universidad que llegaron desde la Ciudad de México, venían del movimiento del 68, y con ellos empezamos también a hacer lecturas, reflexiones, crítica. Uno de esos jóvenes, egresado de la Facultad de Economía, era Sergio Corichi, con quien yo posteriormente me casé, el padre de mi hija.
y me metí a la batalla política en la universidad junto con mis compañeros diciendo tenemos que empezar a cambiar el mundo, queríamos cambiar el mundo. Claro, y por eso decides estudiar sociología. Bueno, pero cuando digo cambiar el mundo, lo que dijimos fue cambiar el mundo y empezando por la universidad, se impulsó una gran reforma universitaria en Zacatecas, al plan de estudios, a la ley orgánica. Desde esa época, con la reforma que se hizo, las autoridades universitarias, tanto el rector como los de las unidades académicas, son elegidos por voto directo y universal y secreto de la comunidad universitaria. Y todavía se mantiene eso. Cuando llego a la Ciudad de México, algunas de las primeras cosas que hicimos fue visitar aquí en Lecumberri, que está por aquí adelante, claro, algunos de los entonces presos políticos, que eran los jóvenes del 68, ahí conocí a Pablo Gómez, y a Gilberto Rincón Gallardo, a otros más. Después conocí a Valentín Campa, que dirigente sindical, ¿no? Dirigente ferrocarrilero. Fue aplastado el movimiento ferrocarrilero que encabezaron él y Demetrio Vallejo, y los castigaron con una cárcel de más de 12 años, 12 años por haber criticado al charrismo sindical, a pesar de que cuando Demetrio Vallejo junto con Valentín fueron a las elecciones en el sindicato ferrocarrilero a fines de los años 50, ganaron con más del 90% de los votos, pero no se valía criticar al sistema, y entonces los acusaron del delito. Entonces existía ese delito de disolución social, se llamaba a quien criticaba al sistema, al partido oficial, al régimen. Bueno, esa es la que hoy parece que la historia se repite, ¿no? En Veracruz no puedas decir algo porque este delito te lleva a la cárcel por estar criticando, es una cosa por trajes terrible a la autoridad. Bueno, ¿no? Lo que resulta fundamental señalar es que puede haber avances formidables en la historia, pero siempre hay que defender esos avances, siempre. Sí, fue una lucha de muchos años, ¿no? Bueno, yo te agradezco que me preguntes eso, porque seguramente si esta conversación la ven algunos jóvenes en este bocho naranja en el que vamos, que también es parte de la historia, pero que es el bochilango tan agradable, tan simpático. Oye, que además todas las familias tuvieron uno en algún momento, ¿no? Todas. Bueno, yo aprendí a manejar en un bocho. Bueno, mira. Aquí en Avenida Cuauhtémoc, ahí empecé manejando. Muy bien. Y por supuesto, como decimos, importante la memoria, hacer memoria. Cuando decimos que había un México en el cual había un solo partido político, no había movimiento y organización social que no estuviera presionada para afiliarse y corporativizarse al PRI. Si alguien quería trabajar tenía que firmar su afiliación a la organización sindical y automáticamente al PRI, que era el partido en el poder, o partido de Estado, como le llamábamos. Bueno, todo eso resultaba insoportable. ¿Te acuerdas de esta cláusula de exclusión donde el sindicato podía correr a alguien porque estaba haciendo ya ruido, ¿no? Bueno, eso fue parte de la lucha de Demetrio Vallejo y de Valentín Campa en contra de la cláusula de exclusión, y también de la izquierda. La izquierda, decíamos, es que debería garantizarse que la disidencia y la diversidad de opiniones también tengan una representación en los órganos de dirección de los sindicatos, igual que lo que peleábamos para los espacios de poder como aquellos como la Cámara de Diputados y el Senado. Tendrían que estar compuestos por la diversidad de pensamiento, de ideologías, de puntos de vista que existen realmente en la nación. Totalmente, diputada. Regresando a los temas personales, ¿cuál es tu comida favorita? Cuéntanos. Ay, tengo muchas comidas favoritas, pero cuando me dicen qué quisieras comer, yo digo, me encanta, por ejemplo, una sopita de fideo con frijoles, o la sopita de fideo con su chilito, el arroz es una de mis comidas favoritas, los nopalitos. Yo soy zacatecana, entonces los nopalitos los comemos de mil maneras, con huevo revuelto, la carne de puerco con chile y con nopalitos,
las gorditas de queso con nopalitos, el queso zacatecano, el queso añejo, que es una maravilla, el de Montescobedo y el de Valparaíso. Oye, y a esta hora son 2:30, ya empieza a abrir el apetito. Oye, diputada, ¿y sabes cocinar o no? Bueno, aprendí a cocinar porque tenía que comer y porque mi familia tenía que comer. Comíamos, mi marido, mi hija y yo. Generalmente lo que yo hacía era preparaba en la noche, cuando llegaba de las actividades o de la escuela o de alguna reunión o de trabajo, y entonces era preparar para unos 2 días y luego ir combinando a ver si era un arroz. Bueno, pues al día siguiente se le echaban unos chícharos o algo de zanahoria, en fin. Y cocino en realidad pues porque, y lo hago porque hay que hacerlo, pero no es mi tarea favorita. Lo que aprendí en la escuela, en la primaria, porque en esa época se aprendía, además de estudiar todas las materias, y de verdad la escuela pública era formidable, era de una grandísima calidad. Además de eso nos enseñaban todo tipo de trabajos manuales, y entonces a bordar, a coser, a poder cortar para hacerme una blusa, un vestido. Bueno, todo eso lo sé hacer. Mis nietos, por ejemplo, tengo 2 nietos pequeñitos, una niña de 6 años, un niño de 8, algo se les rompe y me buscan, se nos rompió, ¿lo podrías coser? Porque saben que ahí están las agujas, el hilo, y que además en una época, mientras yo andaba tomando decisiones, me ponía a coser, porque eso, mientras estás cosiendo, en realidad estás con la mente maquinando, a ver, aquí voy a hacer este proyecto, aquí voy a impulsar esta acción, en fin, sirve también para la reflexión, pero en realidad mi hobby favorito es la lectura. Soy una devoradora de libros, novela, cuento, el cine, cinéfila. Cuando había estas posibilidades de ir desde muy joven a ver las muestras de cine, bueno, pues a comprar completos toda la serie de boletos para ver a cuáles podía ir, los conciertos en Bellas Artes, la música, claro, me gusta todo tipo de música, pero me gusta el blues, me gusta el jazz, la trova cubana, Joaquín Sabina, en fin. Oye, diputada, ya que... Los Beatles, Beatles, que soy parte de esa generación. Una de mis canciones favoritas es Imagine, de John Lennon, que creo que más es un himno que nos representa a una generación y que sigue siendo absolutamente actual. Imagine, imagínate un mundo sin fronteras, la humanidad siendo toda una, la paz. Claro, totalmente. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que nos ven y nos escuchan el día de hoy? ¿Qué consejo les darías? Sobre todo en esta parte donde están dudando si entro en política, si me involucro en estos temas. Hay jóvenes que me buscan, que vienen aquí a la Cámara de Diputados y me dicen, oiga, usted fue gobernadora y entonces usted seguramente nos puede apoyar y ahora es diputada. Yo quiero ser diputado. Les digo, muy bien, me parece excelente. Y si eres diputado, si llegaras a ser diputado, ¿cuáles son los temas, las causas que abrazarías? ¿Qué es lo que vas a impulsar? Varios se quedan pensando y dicen, bueno, no he determinado cuál. No, le digo, entonces, empezando mal. Primero determina cuáles son tus causas y no importa si llegas a un cargo o no. Eso no importa decir soy diputado. Lo que importa es tu causa, que abraces esa causa, que des la vida por tu causa y que la defiendas siempre. La causa de los migrantes, los derechos de las mujeres, la de la libertad, esas han sido mis causas de vida. No importa si está uno en un cargo o no. Y claro que a la hora de estar en espacios de decisión, como diputada, como senadora, como fui diputada local aquí en la Ciudad de México, y luego gobernadora, secretaria del Trabajo en la ciudad, pues esas causas me han marcado. Y entonces es la causa de los derechos de las personas, de la libertad. Entonces abracen una causa. Yo fui gobernadora de Zacatecas y me dicen, ¿y cómo fue su carrera política? Les digo, bueno, esa palabra, ese término, lo usaban en el PRI. En la generación de la que yo vengo, y además viniendo de una oposición de izquierda que estuvo perseguida y acosada, no utilizábamos ese término. ¿Cómo que carrera política? Si mis compañeros iban a dar a la cárcel. Entonces eso de carrera política no existía.
y no me gusta porque no se trata de ver el servicio público como una carrera, no, sino tú abrazas tu causa y eso te debe llevar a trabajar por esa causa. En el gobierno de Zacatecas, ¿cuál era mi convicción? Había trabajado con una propuesta, mi carta de navegación, como yo le llamaba, una carta de navegación de lo que requería el Estado, y entonces una de mis máximas o de mis objetivos era dar resultados, ser eficaz. Y luego a mi equipo de gobierno, al gabinete, les decía, hay que tener conciencia del tiempo. El tiempo es el bien más preciado y es finito, se acaba, no regresa. Lo que no hagamos o intentemos hacer ahora no regresará, y entonces hagamos el máximo de nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra pasión para dar resultados. La gente no solo se lo merece, sino espera de nosotros resultados. Pero nosotros también construir comunidad a partir de causas, de valores, de apasionarnos. Eso es lo que yo les diría a las jóvenes y a los jóvenes: apasionense, defiendan su causa. Claro. Diputada, finalmente, ¿por qué Movimiento Ciudadano? Me invitó Dante Delgado a un espacio que me pareció muy atractivo y podía haberle dicho que no. Al principio lo dudé. Al principio lo dudé cuando me invitó a ir a una campaña diciendo no sabemos si vamos a ratificar el registro, no sabemos si puedes llegar a la Cámara de Diputados porque vas en el lugar 2 y 3 años antes solo se había logrado un solo espacio. Pero me ha atraído por la libertad para poder pensar, elaborar, porque se abrió la posibilidad de un impulso para hacer foros con la intelectualidad democrática de nuestro país, con organizaciones de sociedad civil, y porque piensa en el futuro para México. Y algo que forma parte de mi convicción de izquierda, pensar en un futuro socialdemócrata para nuestro país. Claro, totalmente. Diputada, pues muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido para mí enriquecedor. Siempre aprendo de estas entrevistas y espero que quien nos esté viendo y escuchando también hayan aprendido. Yo soy su amigo Alberto Castro Arrona. Nos vemos en las siguientes del Bochilango. Bye, bye. Les recomiendo un bocho, eso, pero que sea naranja. El futuro es naranja, ya lo ha dicho nuestro dirigente nacional, el senador Dante Delgado. Hasta pronto, bye bye.